Ahí me ponen que sí. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, me presento por si hay alguno que no me conoce. Mi nombre es Lucas Batilana, soy médico cardiólogo. Hoy nos toca la clase número 11 de lo que es el taller de alimentación correcta que damos en forma virtual. De las 12 clases, es la anteúltima, aunque después vamos a hablar un poco más, pero esto no termina, o sea, no es que termine el curso y después arranca uno nuevo, sino que siempre todo se va renovando y siempre es información nueva. Esperen que le saco el volumen. Hola a todos. Ahí está, porque me acoplaba con el celular. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar entonces. Hoy, salud cardiovascular. Y por supuesto que es una de las que más me gusta. Eh, una porque soy cardiólogo, si elegí cardiología porque me gusta, y lo otro es un poco por mi historia familiar que tal vez pasó esto a ser parte de una misión en mi vida, ¿no? Así que vamos a hablar un poco. Primero, para que entiendan, vamos a explicar qué es el aparato cardiovascular, principalmente corazón y arterias. Después vamos a ver por qué hoy es la principal causa de muerte, qué es lo que lo está generando y, por supuesto, qué es lo que podemos hacer para prevenir esto que posiblemente sea la enfermedad más prevenible que hay. Así que vamos a comenzar. Como dije antes, primero vamos a explicar qué es el sistema cardiovascular. ¿Por qué se le llama sistema cardiovascular? Principalmente porque incluye el corazón, que actúa como si fuese una bomba, que cada vez que se contrae, expulsa sangre, y que por medio de las arterias, ¿no? Arterias, venas, capilares, todo lo que van a escuchar, pero por medio de todos esos vasos se le llaman, todas esas arterias, lo que hace es llevar la sangre a todo el cuerpo. Y ahora vamos a ver por qué tiene que llevar la sangre a todo el cuerpo. Entonces, ¿qué es el sistema cardiovascular? Algunos tal vez lo ven de esta manera el corazón, ¿no? Como nos enseñaban a dibujarlo. Si están enamorados, posiblemente lo vean de esta manera. Si no, si son cardiólogos, posiblemente lo vean de esta otra manera. Y como les dije, el corazón es una bomba que se contrae permanentemente y actúa como bomba. Son células musculares que lo que hacen es estar bombeando permanentemente la sangre y a través de todas las arterias lleva la sangre con oxígeno y nutrientes a todas las células para que las células puedan realizar su función. O sea, le llega a la célula oxígeno, nutrientes, y con eso genera energía para que la célula funcione y haga la función que tiene que realizar. El oxígeno, como saben, va a través de unas células que se llaman los glóbulos rojos, y ese oxígeno va a todo el cuerpo y llega el oxígeno, como ven ahí, a todos los tejidos, a todas las células del cuerpo. Si hay alguna célula que no le llega nutrientes y no le llega oxígeno, se muere, ¿no? Y uno podría pensar, a ver, ¿cuáles son las causas que podrían generar la muerte de la célula por no generar energía? Entonces, si dejamos de respirar, que es imposible, voluntariamente es imposible, uno puede dejar de respirar un poco, pero va a empezar a respirar otra vez, pero si dejas de respirar no te llega oxígeno, ¿qué va a pasar? Y es posible, no sé, a ver, quise dar un ejemplo, pero para no complicarnos no quise poner algo dramático. Si te ahogas, te morís. ¿Por qué? Porque te empieza a faltar oxígeno, no generás energía y la célula se muere. Si dejas de comer, pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que con el oxígeno son pocos minutos, con la comida pueden pasar varios días sin que comas. Pero ¿cuál es la otra causa de la que vamos a hablar hoy? Y la otra causa es que se tape alguna arteria y que se tape la arteria haga que no llegue oxígeno a diferentes órganos o a diferentes células que tiene que llegar. Pero la función principal es esa, que el corazón bombee y que lleve a través de la sangre oxígeno y nutrientes a todas las células. Y tenemos que entender algo que es muy importante, y tenemos la suerte de tener un premio Nobel que ganó el premio Nobel justamente por esto, y lo tenemos en nuestra compañía, que es el doctor Luis Narro. Tenemos que entender qué es el endotelio. Entonces, habíamos dicho que estaba el sistema cardiovascular en el corazón y las arterias. Hagan de cuenta que las arterias son como si fuesen mangueras, pero que tienen función, ¿no? Por dentro, como ven ahí, por dentro, lo que va en rojo sería la sangre. Las células que están por adentro
que recubren la arteria por adentro se llama endotelio. Y esas arterias, esas células tienen funciones súper importantes, súper importantes. Y ahora vamos a ver algunas funciones que tienen. Permite que la sangre fluya normalmente. ¿Qué quiere decir? Que va a regular el flujo de sangre a todos los tejidos. Hay momentos que necesitamos más sangre para el cerebro, hay momentos que necesitamos más sangre para el corazón, para las piernas. Por ejemplo, si vos empezás a hacer actividad física, estás trabajando los bíceps, vas a ver que vas a sentir mucho más caliente el bíceps. ¿Por qué? Porque regula de una manera que mande más sangre al bíceps. ¿Para qué? Para llevarle más oxígeno y más nutrientes, porque ese músculo está trabajando más. Cuando a vos te baja la presión, por ejemplo, vos te vas a poner pálido. ¿Por qué? Porque las arterias que van a la piel se van a cerrar. Porque ¿para qué quiere en ese momento que llegue sangre a la piel cuando al cerebro no le está llegando la cantidad de sangre suficiente? Entonces se cierran las arterias que van a la piel, vos te pones pálido, pero va más sangre al cerebro para que te puedas recuperar. Y de esa manera regula el flujo de sangre a todo el cuerpo. Mantiene la presión arterial en valores normales. Si ese endotelio está funcionando correctamente, esas células de las arterias, tu presión arterial va a estar normal. Previene que la sangre se coagule en forma normal, o sea que se formen coágulos dentro de las arterias que pueden generar complicaciones graves porque hace que estas arterias se tapen. Genera un importante papel en todo lo que es el aprendizaje y la memoria, y ahora vamos a hablar un poquito más de esto, y mejora la función sexual. Por eso, esas células que están por adentro liberan una molécula muy importante, como ven ahí, que es el óxido nítrico. El óxido nítrico lo que hace es mantener la salud de las arterias, relajar las arterias, regular el flujo de sangre, todo lo que dije recién. Entonces, cuando digo mejora la función sexual es porque hay algunas drogas, ¿sí? El Viagra, que lo que hace es aumentar la liberación de este óxido nítrico, entonces mejora la función sexual. Pero por supuesto la gente que tiene problemas vasculares va a estar más comprometido. ¿Por qué? Tiene un papel importante en todo lo que es aprendizaje y memoria, porque se descubrió que la mayor cantidad de óxido nítrico se libera en el cerebro. El cerebro es el que más óxido nítrico recibe de todo el cuerpo. Entonces, las arterias tienen por dentro algo que se llama células endoteliales, y las células endoteliales tienen funciones súper importantes, dentro de las cuales está regular la presión arterial y evitar que se tapen las arterias. Entonces, vamos a ver el tamaño del endotelio. ¿Por qué les digo esto? Porque si uno habla de el hígado, se imagina el hígado. Si uno habla del corazón, se imagina el corazón. Si habla del riñón, se imagina el riñón. Si habla de la piel, se imagina la piel. Pero si uno nombra endotelio, uno no sabe ni siquiera qué es. Y el endotelio es un órgano que cumple funciones súper importantes. Entonces tenemos que entender que hoy la principal enfermedad o disfunción que hay en el mundo es la disfunción del endotelio. Y por eso la gente tiene enfermedad cardiovascular. Por eso la gente tiene infarto, por eso la gente tiene accidente cerebrovascular. Y cuando nosotros preguntamos, tal vez, ¿cuál es el órgano o el tejido más grande de todo el cuerpo? La respuesta de todo siempre es la piel. Y para que entiendan, la piel tiene una superficie de 2 metros cuadrados. 2 metros cuadrados es como si fuese la mitad de la cancha de ping-pong. Eso es lo que cubre la piel de una persona, aproximadamente 2 metros cuadrados. Ahora, si nosotros vamos a la superficie del endotelio de una sola persona, el endotelio recubre 1.500 metros cuadrados, que es aproximadamente, para que se den una idea, 6 canchas de tenis. Y ahí se dan cuenta lo enorme que es este tejido o este órgano, que tiene funciones súper importantes. Entonces, vamos a ver un poquito los números. Hoy la enfermedad cardiovascular es la causa número 1 de muerte. Entonces, ¿qué pasa a nivel mundial? A nivel mundial, causa número 1 de muerte, enfermedad cardiovascular. La segunda es el cáncer. Entre las dos ya estás en el 50%. Y después hay otras enfermedades respiratorias, diabetes y otras más. Pero como nosotros vimos la semana pasada, hablamos que la genética solo influye en menos del 20% de las enfermedades, pero el otro 80% son enfermedades que se llaman crónicas no transmisibles. Quiere decir que no son transmisibles genéticamente, sino que la mayor parte de las enfermedades que tenemos hoy
son enfermedades adquiridas. Y son enfermedades adquiridas por hábitos y les diría que son enfermedades adquiridas por ignorancia, no de tratarlos de ignorantes, sino de ignorancia de falta de conocimiento, ¿no? Entonces, vamos igualmente a la Argentina. En Argentina, la causa número 1 de muerte es la enfermedad cardiovascular, como ven ahí, 40%. La causa número 2 es el cáncer y la causa número 3, ahí cerquita, son las enfermedades respiratorias. Entre las tres, estamos casi en un más del 90%, casi en el 95% de los que serían las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? 95%. Y si yo te digo que es la enfermedad cardiovascular la 1, el cáncer la 2 y las enfermedades respiratorias crónicas la tercera, te diría que los principales factores que generan la muerte hoy de la población es la comida y el cigarrillo. Y no hay otro factor. Comida y cigarrillo. Por supuesto, el sedentarismo influye, el estrés influye, pero los dos principales factores que generan esas enfermedades hoy es la comida y el cigarrillo. Y lo bueno de eso es que nosotros podemos tomar decisiones, ¿no? Nosotros podemos elegir qué comer, podemos elegir si fumamos o no fumamos. Entonces, ¿por qué se generó esto? ¿Cuál es la causa? Porque hubo una transición nutricional en el planeta en donde pasamos de una dieta basada en plantas, eso quiere decir que antes el hombre en muy poca cantidad de calorías tenía mucha cantidad de nutrientes y la célula lo que necesita es nutrientes, necesita todos, fitonutrientes, agua, vitaminas, minerales, buenos carbohidratos, buenas grasas, proteína, ¿sí? Pero que sea lo más natural posible. Pero hoy pasamos a una dieta occidental, sobre todo en los últimos 50 años, en donde la comida está ultra procesada y eso hace que generen las enfermedades que nosotros dijimos recién. Y el problema de esta alimentación es lo que van a ver ahí. Una mala relación de omega 6, omega 3, vamos a hablar un poquito más, pero hoy es un tema importante, porque el omega 6 es un ácido graso que es proinflamatorio y proaterosclerótico. Quiere decir que genera inflamación y la inflamación genera todas las enfermedades que hablamos recién y que genera aterosclerosis, que quiere decir enfermedad de las arterias con mucha más probabilidad de accidente cerebrovascular y de infarto. Alto índice glicémico de los alimentos, o sea, resistencia a la insulina e inflamación, hipertensión y todo lo que dijimos recién. Una dieta baja en fibras, con lo importante que hoy es la fibra para el microbioma y sobre todo por el tema de las grasas también. La mala relación de micro y macronutrientes, ¿qué quiere decir eso? Que nos faltan micronutrientes, vitaminas y minerales principalmente, pero nos sobran macro. ¿Qué nos sobra? Principalmente carbohidratos y grasas. Hoy estaba leyendo de Hiver que decía que en los últimos 30 años aumentó 500 calorías por día el consumo de alimentos por la gente, sobre todo por el agregado de azúcares de mala calidad y de grasas de mala calidad. Dieta sacia y mal balance de sodio y potasio, quiere decir que estamos con mucho sodio, mucha sal, pero poco potasio. Entonces, hoy la alimentación, ¿qué genera? Toxicidad e inflamación, o sea, que nosotros estemos con una inflamación leve pero crónica en el tiempo, y eso es perjudicial, pero por otro lado, desnutrición y disfunción, que ahora vamos a hablar un poco más. ¿Cuáles son las consecuencias de esa transición nutricional y de los números que vimos recién? Que hoy el 98% de la población mundial está desnutrida. ¿Y por qué pongo esto? Porque la gente atribuye la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la diabetes a la obesidad, pero no lo atribuye a la desnutrición. Y hoy la desnutrición oculta, que tiene el 98% de la población, es un gran responsable de todos los problemas de salud que tenemos. Por eso después vamos a hablar del tema de la carencia de nutrientes. De 300 muertes que se generan por día, en lo que lo quieras poner, pero cada 300 muertes que se generan, 200, o sea, casi 70% más, son por dos causas principales, como dijimos antes, porque el infarto y el accidente cerebrovascular es la misma causa, es enfermedad de la arteria, y la otra es el cáncer. Pero de esas 200 muertes que se generan, 100 son en forma prematura. ¿Qué quiere decir en forma prematura? Antes de la expectativa de vida promedio, o sea, entre 40 y 60 años de edad. Hoy, la enfermedad cardiovascular es una enfermedad que está afectando a gente joven, ¿sí? A gente muy joven. Pero es una enfermedad que comienza desde la niñez.
pero que generalmente es totalmente silenciosa y se desencadena en la edad de adulto. Entonces, infarto, cáncer, ¿no? Y la tercera causa de muerte hoy es complicaciones médicas, no por errores solamente de los médicos, sino reacciones adversas de medicamentos, internaciones prolongadas, complicaciones de cirugía. O sea, nosotros como personas, por nuestras elecciones, estamos construyendo las primeras dos causas de muerte, la enfermedad cardiovascular y el cáncer, y eso nos lleva generalmente a la tercera causa de muerte, que es las complicaciones hospitalarias. Y estos números que recién mostré acá, que cada 300, 200 mueren de enfermedad cardiovascular o cáncer, y 100 en forma prematura, son los números que jugaron en mi familia, porque mi papá a los 39, 40 años ya tuvo enfermedad cardiovascular, tuvo un infarto, fue operado por Favaloro, hicieron 3 bypass, y después hizo un segundo infarto con una muerte súbita. Mi mamá a los 50 años, a causa del cigarrillo, enfermedad respiratoria crónica, como habíamos dicho, falleció también alrededor de los 50 años, con complicación hospitalaria, pero bueno, la complicación del cigarrillo lo llevó a varias internaciones, y mi hermano, el más grande, a los 44 años, por el cigarrillo y sobrepeso, hizo una muerte súbita a los 44 años. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo riesgo de enfermedad cardiovascular, yo puedo tener un poco más predisposición tal vez que otras personas, pero no tengo riesgo de enfermedad cardiovascular, porque cada uno elige sí qué quiere expresar eso en sus genes. Y la enfermedad cardiovascular es más del 95% prevenible. Quiere decir que si vos tenés hábitos saludables, si tu porcentaje de grasa está normal, comés sano, porque tu porcentaje de grasa puede estar normal, pero no estás comiendo saludable, es muy improbable que tengas enfermedad cardiovascular. Entonces, vamos a hablar un poquitito ahora de qué es la aterosclerosis. Y la aterosclerosis es la enfermedad de la arteria. Como dijimos antes, la arteria tal vez sea el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, que tiene funciones súper importantes, y tal vez la causa más, o sea, la enfermedad más común que hay, que no quiero llamarla enfermedad, lo quiero llamar como lo llama Ignarro, lo llama disfunción. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando te rotulan algo de enfermedad es como que ya tenés un problema para toda la vida. Cuando vos lo rotulás de disfunción, como dice Ignarro, quiere decir que si vos corregís la causa, vuelve a funcionar correctamente. Y la diferencia es muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué es la aterosclerosis? Es la disfunción de las arterias que lleva a complicaciones generalmente graves. ¿Cuál es el factor de riesgo? No es la hipertensión arterial, no es el colesterol alto, no es la diabetes, como siempre pensamos que era, sino que eso que yo nombré son generalmente consecuencia de los malos hábitos. La mayor parte de los diabéticos es consecuencia de la mala alimentación que tenemos hoy. La mayor parte de la gente que tiene hipertensión es por disfunción de las arterias, ¿sí? Por los malos hábitos que tenemos hoy. La gente que tiene colesterol alto es por desbalance metabólico. Por lo tanto, eso nos está marcando que nosotros tenemos alguna disfunción. Pero la causa de eso es lo que muestro acá: la nutrición, el cigarrillo, el sedentarismo y el mal manejo, por supuesto, del estrés. Y vamos a hablar ahora de dos cosas principales que generan la enfermedad cardiovascular y otras enfermedades más, ¿sí? Como puede ser el Alzheimer, las enfermedades autoinmunes y otras más. Pero hoy vamos a hablar principalmente de enfermedad cardiovascular. Una es la inflamación crónica, como les dije antes. Recuerden que les dije que esa transición nutricional nos llevó a un desbalance nutricional que nos generaba, por un lado, toxicidad e inflamación, ¿sí? Pero por otro lado nos generaba desnutrición y disfunción. Entonces, vamos a hablar un poquito de la inflamación. La inflamación generalmente es por el tipo de alimento que estamos comiendo y sobre todo por el exceso de grasa corporal y grasa visceral. La grasa es necesaria en el cuerpo, generalmente se acumula debajo de la piel, pero cuando esto ya llega a un límite que ya no puede seguir acumulándose debajo de la piel, se empieza a acumular en el abdomen y dentro de las vísceras. Y esa es la grasa que se llama metabólicamente más activa. Esa grasa visceral genera un estado de inflamación crónico permanente que va lesionando las células y va lesionando los tejidos en el correr del tiempo. Por supuesto que una forma de medirlo es a través de la cintura, y cuando uno ve el hombre sobre todo,
parece normal que después de los 30 años ya tenga el abdomen prominente, y no es normal. Pero igualmente, como hablamos creo que la semana pasada, la mitad de los adultos que tienen peso normal tienen exceso de grasa por dentro. Por lo tanto, por más que estén flacos, tienen inflamación crónica en el cuerpo. ¿Cómo puedo hacer para saber eso? Y la mejor forma es tu escáner corporal y una encuesta nutricional para saber qué es lo que estás comiendo. Y esa inflamación crónica, como dije, te lleva al riesgo de todas las enfermedades que vos ves acá. Cáncer, enfermedad cardiovascular, Alzheimer, bueno, todo lo que ves ahí, pero lo interesante es el título de la revista, que dice El asesino secreto. Porque claro, como la inflamación es leve, no genera síntomas importantes, genera algunos marcadores, como te dije, la resistencia a la insulina, el colesterol un poco elevado, los triglicéridos elevados, la hipertensión arterial, pero generalmente no genera grandes complicaciones. Por lo tanto, la gente sigue haciendo su vida normal, comiendo alimentos ultraprocesados, no tomando la cantidad de agua que tiene que tomar y no incorporando los nutrientes vitales. Esto es súper importante, no incorporando los nutrientes vitales para que tu cuerpo, tu célula funcione correctamente. Y por eso le llaman el asesino secreto, porque no te va a generar grandes síntomas. Entonces la gente sigue su vida normalmente haciendo, tal vez, yo diría que no son pequeños errores, ¿no? Pero errores cometidos todos los días que después llevan a complicaciones y la gente no entiende de dónde vino la enfermedad. Claro, porque es silenciosa, es que no entiende. Por eso la pregunta es, ¿cómo está tu composición corporal? ¿Cómo está tu porcentaje de grasa? ¿Cómo está tu músculo? Porque tu masa muscular es fundamental para mantener tu salud. ¿Cómo está tu grasa visceral? ¿Y cómo estás comiendo? Porque tal vez hoy tenés 19 años, 20 años, y tal vez no estés acumulando grasa, pero estés comiendo muy mal, ¿no? Y la enfermedad aterosclerótica se está generando igual. Esto lo saqué de un libro de Ignarro, y me pareció súper importante, así que lo voy a leer, ¿no? Hablando un poquito de la desnutrición oculta. Recuerden que es 98% de la población tiene desnutrición oculta, que quiere decir gente que tal vez se ve bien de peso, pero tiene carencia de micronutrientes. Y como dije antes, nutrientes vitales que son fundamentales para que tu cuerpo funcione correctamente. Dice, en 1988 el cirujano general de Estados Unidos concluyó que 15 de 21 muertes involucran deficiencias nutricionales. Existe una proliferación de investigaciones basadas en la nutrición que resaltan enfermedades ligadas a la condición nutricional. Las investigaciones realizadas muestran que tomar 267 miligramos de vitamina E diariamente reducen 50% el riesgo de contraer enfermedad cardíaca. No sé si se acuerdan que la semana pasada vimos todo el tema de antioxidantes y vimos la vitamina E como antioxidante, y vimos lo importante que era para la salud cardiovascular, ¿no? De los 267 miligramos que deberíamos consumir, solamente estamos consumiendo 9 miligramos, mucho menos de lo que necesitamos. Las investigaciones realizadas muestran que tomar 500 miligramos de vitamina C diariamente puede reducir la tasa de mortalidad prematura, o sea, prematura antes de la expectativa de vida, en un 50% en general, pero en promedio los occidentales consumen solo 58 miligramos de vitamina C por día. Las investigaciones realizadas muestran que tomar ácido graso omega 3 ayuda a prevenir problemas circulatorios y reduce la incidencia de accidente cerebrovascular y de una enfermedad cardíaca, pero en promedio los occidentales consumen solo 150 miligramos de estos lípidos vitales, que es menos del 50% de la ingesta recomendada. Por lo tanto, como vengo diciendo, la transición nutricional nos llevó a una alimentación totalmente ultraprocesada, en donde los excesos te generan inflamación, pero las carencias te están generando disfunción de los tejidos y muchas de esas disfunciones pueden llevar a mortalidad. Por lo tanto, súper importante, si vos seguís comiendo la comida ultraprocesada como parte de lo normal y no incorporás alimentos que necesitamos, es muy probable que tengas más riesgo de desarrollar este tipo de enfermedad. Entonces, hablando un poco de desnutrición, ya hablamos de los excesos y de la inflamación que genera esto, pero ahora vamos a hablar un poquito del tema de la desnutrición. Ignarro, Premio Nobel de Medicina, ganó el Premio Nobel por descubrir la función del óxido nítrico a nivel del endotelio. Es más, creo que hubo un año que salió la molécula del año, o sea, como
que el óxido nítrico era la molécula más importante tal vez para todo lo que era la función cardiovascular. Él gana el premio Nobel y tiene un libro muy simple que se llama La nueva forma de cuidar el corazón, que habla de algo que se llama efecto 3D. ¿Qué es el efecto 3D? Lo primero es que nosotros tenemos desnutrición crónica, o sea, venimos de varios años de no darle la cantidad de nutrientes vitales que tu cuerpo necesita. Esa desnutrición, ¿a qué te lleva? A deficiencia. Esos son células. Cuando a un tejido o a un órgano le faltan nutrientes, hay células que no pueden generar energía. La célula sin energía no puede funcionar. Por lo tanto, esa deficiencia va a llevar a disfunción de órganos y tejidos. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy fácil de interpretar. Hoy hablamos que por las arterias van los glóbulos rojos, que la función del glóbulo rojo es una célula el glóbulo rojo, y la función del glóbulo rojo es llevar oxígeno a todas las células. Si a la célula no le llega oxígeno, adivinen qué le pasa, no genera energía y se muere esa célula. Entonces, si le faltan nutrientes, ¿qué pasa? No genera energía y se muere. Si el glóbulo rojo, para dar un ejemplo, le falta un solo nutriente, por ejemplo, el hierro, que es lo que más conocemos, puede ser la vitamina B también, ¿sí? Pero hagamos de cuenta que le falta el hierro. En lugar de tener 4 a 5 millones de glóbulos rojos, que en realidad es por mililitro, pero hagamos de cuenta 5 millones de glóbulos rojos, encargados esos glóbulos rojos llevar el oxígeno para todo el cuerpo, al cerebro, al riñón, al hígado, al músculo, para todos lados, vamos a tener 2 o 3 millones. Entonces, ¿la función va a ser la misma? No. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber disfunción. ¿Por qué? Porque nos faltan células. ¿Qué células? Los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque le falta un nutriente que es el hierro, que es la causa más común, pero hay muchas otras causas más. ¿Y qué pasa si le falta hierro y le doy hierro? La cantidad de células de glóbulos rojos se recupera. ¿Y qué pasa con la función? Se recupera. ¿Qué te quiero decir con esto? Que eso le puede pasar a todos los órganos o tejidos del cuerpo. Cuando le faltan nutrientes, faltan células. Si faltan células, no funciona igual. Es como que un equipo de fútbol quiere jugar, en lugar de con 11, con 9 o con 8 jugadores, por supuesto que va a funcionar menos. Y ese es el efecto 3D. Desnutrición de micronutrientes, células que dejan de funcionar, por eso él no habla de enfermedad, habla de disfunción, y ahí aparece lo que la gente tal vez llama enfermedad, pero es disfunción. Entonces, vamos a hablar ahora de la disfunción cardiovascular, y como dijimos, es la enfermedad cardiovascular, es la enfermedad, la causa número 1 de muerte y discapacidad en el mundo. Pero cuando uno ve esta imagen, lo primero que interpreta es que el corazón tuvo un problema y que el cerebro tuvo un problema. Y es verdad, tuvieron un problema, pero la enfermedad no estaba en el corazón y la enfermedad no estaba en el cerebro. La enfermedad estaba en la arteria. Como la arteria se tapó, dejó de circular sangre, como no circula sangre, no llegan nutrientes y no llega oxígeno, y por lo tanto se mueren células del músculo del corazón, por lo tanto el corazón funciona menos porque tiene menos células para funcionar, o si es en el cerebro, se mueren células del cerebro, neuronas, y depende de dónde sea eso, es lo que te va a afectar. O sea, es así de simple, a veces o sea, vemos como una enfermedad tan grave que no entendemos que sea tan simple, ¿no? De poder corregir. Y eso es la enfermedad cardiovascular. O sea, el problema no está en el corazón, el problema no está en el cerebro, la complicación está en el corazón, la complicación está en el cerebro, que son complicaciones graves de una enfermedad arterial que generalmente se produce por problemas nutricionales o por el cigarrillo, que viene arrastrado durante años sin generar ningún síntoma, y la gente va caminando por la calle como si nada pasara. Luis Narro tiene varios libros, entre ellos uno que se llama No más infarto. Tuve la suerte de poder estar con él, la verdad, cada vez que veo la foto digo qué bueno, qué orgullo poder haber escuchado una charla directamente de él y tener la foto con él. Y él tiene un libro que se llama La nueva forma de cuidar el corazón. Y habla exactamente de todo esto, ¿no? De cómo la gente está muy mal nutrida, cómo empieza a tener disfunción de órganos y tejidos, y después aparece la enfermedad cardiovascular y otras enfermedades más. Esto lo vamos a pasar, pero a veces pensamos que ¿qué les quiero mostrar con esto? Que a veces pensamos en enfermedades tan graves que no pensamos que se puede revertir
y prevenir en forma simple, porque es muy fácil prevenir y revertir esta enfermedad. Lo difícil que es que vos cambies los hábitos. Lo difícil es cambiar hábitos, porque si vos cambiás hábitos, esta enfermedad es totalmente prevenible. Entonces, recordá que la disfunción es de las arterias, que es la aterosclerosis. Eso es una arteria, y esos ladrillitos verdes son las células endoteliales, que tienen muchas funciones, entre las cuales liberan óxido nítrico, y ahí ven cómo circula los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que llevan los glóbulos rojos el oxígeno, ¿sí?, a todas las células. Pero desde chico, por malos hábitos, por malas elecciones, por, como dije antes, ignorancia de los padres, porque yo ni como cardiólogo tenía esta información, para que entiendan que no estoy atacando a nadie, por ignorancia nuestra, por pensar no pasa nada, dejamos que la industria nos haya lavado la cabeza pensando que esos alimentos no eran tan malos. Y eso lleva a la disfunción endotelial, ¿sí?, a células que dejan de funcionar correctamente, y ahí empieza la aterosclerosis, donde empieza la enfermedad arterial, y esto después de años se tapa, y cuando se tapa genera lo que dije antes. Esto es una foto directa del libro que dice, Ignarro dice, las personas no mueren a causa de ataques cardíacos ni de accidentes cerebrovasculares. Las personas mueren porque durante décadas han estado matando de hambre a su sistema cardiovascular al no darle los nutrientes críticos. Y esa es la causa de los ataques cardíacos y de accidentes cerebrovascular. Gente, la comida, como decíamos antes, tiene que ser tu medicina. Si seguimos comiendo alimentos ultraprocesados, altos en grasas de mala calidad, altos en carbohidratos de mala calidad, bajos en vitaminas, bajos en minerales, poca fibra, poca agua, poco omega 3, vamos a seguir generando nuestra propia enfermedad. Por la historia familiar siempre estuve interesado en la salud. Hace 10 años que yo que conozco Herbalife y empiezo a investigar más sobre todo este tema de los suplementos nutricionales y un estilo de vida saludable, y lo primero que hice fue transmitirlo a mi familia también. ¿Cuál es el rol de los suplementos nutricionales? Simplemente es alimento balanceado para humanos, y lo que hace es bajar los excesos de grasa, azúcar, sal, todo lo que dijimos de mala calidad, pero sobre todo mejora las carencias nutricionales. Es impresionante cuando la gente empieza a suplementar su nutrición, como muchas disfunciones empiezan a mejorar, y esto lo que hacen, permiten una nutrición equilibrada con buena relación calorías-nutrientes. Hay trabajos en todo el mundo que hablan de la importancia de empezar a suplementar hoy, muchísimos trabajos, y la pirámide nutricional de Harvard dice que todo el mundo hoy debería suplementar. Esto fue también de otra conferencia nutricional, esta se hizo en Los Ángeles, y donde la conclusión ahí fue que para mejorar la calidad de vida de la gente, lo primero que había que hacer es cambiar estilo de vida. Cambiar estilo de vida quiere decir que la gente sea más activa y que la gente empiece a comer más saludable. La segunda herramienta que debería incorporar son los suplementos nutricionales. Si esto no funciona, tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico. Pero generalmente tenemos todo invertido. ¿Por qué? Por lo que les dije antes. Porque es muy fácil revertir las enfermedades, pero es muy difícil cambiar los hábitos. A la gente le cuesta mucho cambiar los hábitos. Entonces, la gente prefiere esto, la mayor parte de las veces. Esto es de un libro que me regalaron, que me regaló un amigo, y la verdad es que me encantó, porque esto no lo puse porque el viejito no entiende. Esto lo puse porque todo el mundo hace lo mismo. Este hombre va al médico, por si no se lee, lo leo, dice, se lo explico una vez más, don Emilio, en cuanto se levanta se toma una de las rojas. La blanca grande son para antes de acostarse. El jarabe lejos de las comidas. En cuanto me levanto, me tomo la verde y la amarilla. La violeta antes de la rosa. Antes de las comidas, 2 de las verdes, una blanca pero la pequeñita, las cápsulas rojas y las blancas. Y cualquiera de nosotros que empieza que tengo que tomar esto para la presión, y esto antes de comer, y esto después de comer, pero a la larga termina todos los días con esto. Y no es la solución. Es exactamente lo mismo. Estás tal vez corrigiendo los valores de colesterol, estás corrigiendo los valores de presión arterial, estás corrigiendo lo que quieras, pero la disfunción de órganos y tejidos sigue exactamente
igual, porque no le estás dando lo que tu cuerpo necesita. Después vamos a hablar un poquitito más sobre el omega, pero todo el proceso proinflamatorio que hablamos antes, esa inflamación leve pero crónica, es por un desbalance de omegas. El omega 6 es proinflamatorio, quiere decir que genera inflamación crónica y aterosclerosis, y el omega 3 todo lo contrario. La relación saludable debería ser 1 a 1, cada uno de omega 6 tener 1 omega 3, pero nuestra alimentación ultraprocesada, muy rica, sobre todo en maíz, en trigo, en esas cosas, hace que, y baja en grasas saludables como la del pescado y otras más, hace que la relación de omega 6 y omega 3 hoy sea de 20 a 1. Por lo tanto, totalmente proinflamatoria. Esto simplemente es para, esto es como se ve una arteria cuando a uno le hacen un cateterismo, ¿no? Y no importa si se entiende o no se entiende la imagen, pero esto es de un documental donde un médico, jefe de un servicio de cirugía cardiovascular, empieza a hacer terapia nutricional con pacientes que estaban descartados de cirugía y de cualquier procedimiento, y un amigo del médico que empieza a hacer la terapia nutricional, empieza con todo este cambio y 7 años después la arteria estaba casi como nueva. ¿Qué quiere decir? Que cuando Ignarro dice que lo que nosotros tenemos es disfunción, que cuando él dice que no solo se puede prevenir, sino que se puede generar la regresión de la enfermedad arterial, se puede generar la regresión de la enfermedad arterial. Pero tenés que entender que tenés que cambiar las conductas y tenés que estar firme en el cambio de las conductas. Y para ir terminando, un poquito de eso con respecto a cambiar los hábitos, ¿qué es bienestar proactivo? Nosotros fuimos totalmente educados, no nosotros los médicos, sino la población en sí, por la información, por la industria y todo lo demás, a una medicina totalmente reactiva, que cuando vos tenés algún problema de salud, vas al médico, o vas para algún chequeo para ver si necesitas tomar algún medicamento o algo. Y nosotros tenemos que pasar a una salud proactiva. No puse medicina, no puse nada, porque salud proactiva quiere decir que depende de cada uno de nosotros como personas, como individuos, y tenés que estar comprometido a querer estar saludable y, como dice ahí, a ponerte en forma. ¿Cuál es la diferencia? Que en una estás del lado de la víctima, ¿no? O sea, generas la enfermedad y estás del lado de la víctima, de que no hay mucho más para hacer, pero del otro lado somos protagonistas. No solamente protagonistas de tu cambio, sino protagonistas de tu familia, porque como dije antes, la enfermedad arterial comienza en la niñez. No sé si me salté la de los chicos o no las puse, pero tenía algunas diapositivas de los chicos. Por si no las puse, lo digo, hoy el 10% de los chicos preescolares tiene hipertensión arterial. Argentina está entre los países con mayor sobrepeso y obesidad infantil en todo el mundo, y el 50% de los chicos hoy tiene resistencia a la insulina, por lo tanto, alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Y eso generado por nosotros los padres. Entonces, no importa cómo estés hoy, si vos empezás a hacer los cambios, tomar decisiones, hacerte tu evaluación de bienestar, y más que jugar con el laboratorio, tenés que empezar a jugar con tu escáner corporal. ¿Cómo está tu grasa total? ¿Cómo está tu grasa visceral? ¿Cómo está tu masa muscular? Y por supuesto, cómo te sentís, ¿no? Y empezar a ponerte metas para ir mejorando todo eso. Entonces, ¿cómo puedo cuidar mi corazón? Y esto es lo que hablaba antes, ¿no? Esto me lo mandaron y me pareció espectacular, y es así. Es la mayor parte de la gente se le hace mucho más fácil tomar un medicamento que cambiar hábitos. Y yo creo que una es porque, bueno, no entiende, no tiene la información y no le da la importancia por el famoso, no me va a pasar nada. Y lo otro por falta de carácter, por falta de conducta, ¿no? Lo hablamos la semana pasada, hay muchas cosas como que están de moda. Antes estaba de moda, antes estoy hablando tal vez de 30 años atrás, 40 años atrás, fumar era de canchero, fumar era de langa, ¿no? Y bueno, y si no fumabas eras como... Y hoy pasa lo mismo con la comida. Hoy como que es de piola tomarse la cervecita, ir a morfar, vamos a comer pizza, vamos a comer asado. Y por supuesto que cada tanto se puede hacer, pero no,
no es parte de un estilo de vida saludable. Pero por suerte hay toda una movida de personas que sí están cambiando hábitos, que ahí lo piola es ir a hacer actividad física, comer saludable, tomar agua y poder motivar a otras personas más. Entonces, hay 3 pilares fundamentales. Uno es alimentación saludable. Empecé a buscar grasas saludables porque tenés que comer muchas grasas para el corazón, pero grasas saludables. Proteína, el segundo plato que pongo ahí hay pescado, tiene que ser proteína. Recordad que los pescados de acá tal vez no son ricos en omega 3, ¿sí? Porque el omega 3 está en las algas, ¿sí? del mar, y si los pescados son de criadero, no tienen el omega 3 que necesitamos. Y lo otro es toda la variedad de frutas y verduras, por lo que hablamos de los fitonutrientes y de los antioxidantes. Y por supuesto, siempre lo que es vegetales tiene mucho menos caloría, mucho menos grasa, mucho menos azúcares, mucho más fibra, mucho más agua y muchos más fitonutrientes. Hacer actividad física, toda la actividad física es beneficiosa, hay que ver cuál podés hacer. Esto ya lo hablamos en las charlas de actividad física, pero es muy importante empezarse a mover. Y lo otro es la suplementación. Hoy no podés estar bien nutrido si no suplementás. Los batidos nutricionales lo que te aportan es la proteína, que hablamos por el tema de la importancia de la proteína. Recordad que casi toda la masa muscular, el corazón es un músculo, y las arterias, lo que rodea después esas células endoteliales, son células musculares. Y es fundamental mantener tu masa muscular para todos los tejidos y para el sistema inmunológico. Cuando vos empezás a perder masa muscular, empezás a debilitar el sistema cardiovascular, empezás a debilitar el sistema respiratorio, empezás a debilitar el sistema inmunológico, porque la proteína es fundamental. Y tiene todos los micronutrientes que tu cuerpo necesita. ¿Y por qué las multivitaminas? Y verán que las multivitaminas hablo en todas las charlas, porque es el complemento del batido para tener todos los nutrientes que necesitamos. Hoy hablamos de 2 principales motivos. Una, la inflamación por los excesos. Cuando vos empezás con esto, los excesos los bajás. Pero el otro era la carencia nutricional de la alimentación ultraprocesada que tenemos hoy. Por lo tanto, las multivitaminas, para que tu cuerpo reciba todos los nutrientes, para que no tenga deficiencia celular y disfunción de tejidos, es fundamental. Y lo otro es la fibra. La fibra, como dijimos, por el tema de tu flora intestinal, que es lo que hoy llaman microbioma intestinal, probióticos y prebióticos, y además porque la fibra favorece la salud cardiovascular por todo el tema de evitar a veces grasas no saludables en nuestra alimentación. Y por supuesto, el omega 3. El omega 3 es un ácido graso que es totalmente saludable. La población del mundo que menos enfermedad cardiovascular tiene son los esquimales y son los que más colesterol consumen. Por lo tanto, el colesterol no es el factor de riesgo. Pero ellos consumen grasas muy saludables porque son grasas con alta cantidad de omega 3 y el omega 3 es súper beneficioso para todo lo que es el aparato cardiovascular, para la circulación, para el cerebro, y además es un potente antiinflamatorio. Y hoy hablamos de la importancia de evitar esa inflamación crónica que tenemos. El omega 3 se encuentra en las algas de mar, pero el omega 3, como dice ahí, de que tiene DHA y EPA, que es omega 3 de cadena larga, solamente está en los pescados de agua fría y profunda, porque son los peces que comen esas algas y que pueden elongar el omega para que nosotros podamos consumir el omega 3 de cadena larga. Por eso es tan importante el omega 3. ¿Y por qué hay que suplementar con omega 3? Para mejorar esa relación de omega 6 proinflamatorio, omega 3 antiinflamatorio que nosotros tenemos. Así que bueno, esto fue todo. Seguramente va a haber preguntas. Sí, hay más de 4. Sí, habíamos dicho, ojalá pasemos las 4.